Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes al Simposio Internacional de Investigación en Comunicación, Educación y Tecnología. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de televisión del Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Damos inicio el día de hoy con la segunda mesa del simposio titulada Comunicación y Gestión de Negocios. El objetivo de esta actividad, así como del resto de este simposio, es, además de compartir nuestras experiencias académicas y profesionales, hacer vínculos entre maestros e investigadores. Continuamos con nuestra penúltima ponencia de la mesa del día de hoy. Esta ponencia se titula Relación entre cultura organizacional tácita, aprendizaje organizacional y apropiación tecnológica en grupos de investigación de la UASLP. Contamos con la presencia del licenciado Jesús Manuel García Ibáñez. Bienvenido. Bueno, pues mi nombre es Manuel García. Muchas gracias por aceptarme y ser parte de este simposio. Bueno, pues mi tema que vengo a presentarles el día de hoy es la relación entre la cultura organizacional tácita, el aprendizaje organizacional y la apropiación tecnológica para la investigación. Bueno, entonces, bueno, como les comentaba, es parte de mi trabajo de tesis para la maestría. Entonces, bueno, pues este trabajo surge a raíz de observar cómo la globalización, el desarrollo tecnológico y todas estas nuevas configuraciones sociales que se están viviendo a partir de estos procesos exponen esta necesidad de replantear una forma en la que se están observando las organizaciones. Cabe mencionar que pues, este trabajo surgió antes de que viviéramos toda esta situación. Sin embargo, pues lo que estamos viviendo pone aún más en evidencia la necesidad de observar a las organizaciones desde otra perspectiva. En estas nuevas configuraciones sociales de las cuales hablamos, pues se requiere que las organizaciones sean capaces de mantener una cultura organizacional, la cual sea capaz de garantizar el aprendizaje de sus miembros y la adaptación a los cambios que suceden en el exterior. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, pues desarrollando capacidades que les permitan capitalizar su conocimiento. En este contexto globalizado del cual hablamos, pues la mayor ventaja competitiva de una organización de este tipo sería el aprendizaje organizacional, ya que pues sería la base para poder mejorar e innovar. Hablo de organizaciones educativas en específico y que serían distintas de otro tipo de organizaciones, ya que el mayor capital con el que trabajan estas organizaciones es el conocimiento. Los ejes temáticos que se proponen son la cultura organizacional, el aprendizaje organizacional y la apropiación tecnológica, observando a la organización, pero en específico a sus grupos de investigación. Ahora bien, hablo de una cultura organizacional tácita. Sabemos que la cultura organizacional es un espectro muy amplio que podría abarcar un estudio por sí misma. Sin embargo, decidimos enfocarnos en estos aspectos cuales consideramos como tácitos o algunos autores lo denominan como implícito. No existe como tal una teoría acerca de la cultura organizacional tácita, pero sí existen perspectivas que abordan este concepto. Por ejemplo, nos hablan de que lo tácito es algo contextual, es difícil de expresar con palabras, es algo intangible. Como nos compartía una de nuestras expositoras anteriores que hablaba acerca de las reglas implícitas, bueno, pues va por ese sentido. Tácito es aquello que no siempre se dice, no se expresa, no está a lo mejor por escrito de manera formal, pero es algo que se sobreentiende y es algo que es asumido por todos los miembros de la organización y que es tomado como válido. Entonces, a partir de ahí, pues se toman en cuenta estos significados, creencias y suposiciones, las actitudes de los miembros y también la relación que tienen con su líder. En cuanto al aprendizaje organizacional, bueno, pues también es un concepto muy amplio y que tiene distintas definiciones. Sin embargo, la mayor parte de ellos coincide en que es esta capacidad que tienen las organizaciones para descifrar su relación con el exterior y ser capaces de responder a los cambios. Tenemos distintos niveles de aprendizaje organizacional, el individual, el grupal y el organizacional, y también existen ciertas condiciones que deben estar presentes
para que el aprendizaje se dé de manera óptima dentro de una organización. Estas condiciones son la cultura del aprendizaje organizacional, la cual es una mezcla entre que la organización sea capaz de compartir conocimiento con sus miembros, que los miembros participen y que se pueda dar solución a los problemas que se vayan presentando. Otra tiene que ver con la formación, que es cuando los miembros adquieren conocimiento por parte de la organización, el cual proporciona la organización misma, pero que hace que a través de que sus miembros están actualizados, la organización se mantenga actualizada también. La claridad estratégica, que es una alineación entre las estrategias del aprendizaje y el conocimiento de los miembros de lo que es la misión, la visión y los objetivos de la organización. Es decir, que exista este conocimiento de hacia dónde va la organización y qué se espera de los miembros. Y por último, el soporte organizacional, que tiene que ver con esta disponibilidad tanto de recursos físicos, tecnológicos, como todas las infraestructuras necesarias para compartir el conocimiento entre los miembros de la organización. Y bueno, la apropiación tecnológica, que es este proceso de aprendizaje que lleva a los grupos o a las organizaciones a tener el control sobre el uso de las tecnologías. En otras palabras, se puede decir que la apropiación se da cuando un individuo es capaz de utilizar cualquier recurso tecnológico en cualquier actividad cotidiana y en contextos distintos a donde lo aprendió o al que asoció su dominio. Patiño y Vallejo nos dicen que la apropiación tecnológica requiere de 2 pasos para que se consume, y el primero es la incorporación, que tiene que ver con este acondicionamiento, con la infraestructura, que está un poco relacionada con la condición del aprendizaje organizacional anterior, que nos hablaba acerca de este soporte organizacional, y la integración, que es cuando ya se es capaz de utilizar esta tecnología y crear nuevas propuestas, tanto metodológicas como pedagógicas y evaluativas. Y bueno, en especial decidí centrar la atención en los grupos de investigación porque me parecía que había pocos estudios al respecto que abarcaran a los grupos de investigación. Y bueno, pues vale la pena como entender qué son los grupos de investigación, o también conocidos como grupos académicos. Nos dicen autores que son conjunto de actores que comparten una comunidad de saberes especializados, además de compartir metodologías, instrumentos y bueno, pues de estar compartiendo un espacio en el cual están trabajando de manera conjunta. De manera específica, la organización en la que se está trabajando, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene una definición propia de lo que se espera de sus cuerpos académicos o de sus grupos de investigación. Y bueno, pues nos habla un poco de lo mismo, que son un grupo de profesores investigadores de tiempo completo que comparten una o varias líneas de investigación o de generación de conocimiento. Adicionalmente, se les pide que participen en programas de tutelaje y también que realicen actividades de docencia y en algunos casos de gestión y también incluso de algunas cuestiones administrativas. También vale la pena mencionar que dentro de los grupos de investigación existen ciertos niveles o estatus, que es en formación, en consolidación y consolidado. Y bueno, pues a estos existen ciertos parámetros que se tienen que ir cumpliendo para que los grupos vayan avanzando o bien manteniendo el nivel en el que se encuentran. La metodología que se utilizó es un enfoque mixto, un alcance descriptivo relacional y bueno, las técnicas utilizadas son la encuesta y una entrevistas semiestructuradas. El diseño de los instrumentos se estuvo buscando si existía algún instrumento previo, algún estudio parecido que hubiera utilizado algún instrumento que fuera ya validado. Sin embargo, no se encontró ningún trabajo que fuera equiparable con este, ni que existiera tampoco algún instrumento probado que englobara los ejes temáticos que se estaban proponiendo en esta investigación o que fuera enfocado en los grupos de investigación. Es así que después de realizar una búsqueda bibliográfica, se llega a la conclusión de utilizar algunos instrumentos que ya habían sido probados en distintos estudios y hacer una adaptación de ellos para crear un nuevo instrumento, el cual por una parte para la encuesta está formado, primero por una encuesta y luego por un cuestionario con escala de Likert, el cual pues pretende analizar estos 3 ejes temáticos de los cuales se están proponiendo. Para la parte de la entrevista, de igual forma, se adaptaron a los ítems más relevantes de los estudios que ya habían sido presentados con anterioridad y se llegó a formar una nueva guía de preguntas, de igual manera que englobara los ejes temáticos que se estaban proponiendo. Como parte de los resultados, bueno, pues tenemos que participaron en lo que es primeramente la encuesta,
más o menos equitativo, lo que son el género masculino y femenino. Luego, en cuanto al estatus de los grupos de investigación, tenemos que la mayor parte de ellos ya se encuentran en el nivel consolidado y el otro porcentaje se distribuye entre en formación y en consolidación. También se les preguntó el área disciplinar a la cual pertenecen, de acuerdo con los perfiles de PRODEP, y en este caso pues son 6, y bueno, tenemos que la mayor parte de los que participaron eran de ingeniería y de tecnología, y ya los demás se van distribuyendo entre las distintas áreas de conocimiento. También les preguntamos acerca del rango de edad de los participantes, y tenemos aquí los rangos de edad a los cuales ellos pertenecían. Perdón, es que ya no quiso avanzar la presentación, pero bueno, el siguiente, no sé si la sigan viendo. Sí le estamos viendo, Manuel. Ya, perdón, ya. El siguiente parte, que fue la parte de las entrevistas semiestructuradas, bueno, una de las principales cuestiones que se les hizo a los participantes fue si tenían una noción acerca de lo que es este concepto de cultura organizacional, y se encontró que la mayor parte de los sujetos entrevistados tenían una noción o conocían de manera directa o indirecta estos conceptos, algunos porque habían trabajado con trabajos relacionados a este concepto, otros porque lo habían escuchado, pero la mayoría de ellos tenían una claridad acerca de lo que se trata la cultura organizacional, además de que consideraban que era un aspecto muy importante dentro de la organización. Por otro lado, cuando les preguntábamos acerca de estos rasgos que son la misión y la visión, teníamos ahí distintas respuestas. Algunos nos decían que no conocían la misión ni la visión de la organización, porque llevaban poco tiempo laborando en el campus, en la facultad, o porque el campus tenía poco tiempo de haberse consolidado. Otros nos decían que sí tenían conocimiento de estos conceptos debido al puesto que ocupan dentro de la organización. Por ejemplo, una investigadora nos decía que ella era coordinadora, entonces pues tenía que estar familiarizada con estos conceptos. Y otros nos decían que, bueno, que de hecho, quien se encargaba de darles a conocer esto era el líder de esa facultad donde estaban trabajando, y que cada inicio de curso el director hacía una reunión y les hacía saber todos estos conceptos, les hacía saber la misión, la visión y todo lo que envolvía a la universidad. Entonces creo que también ahí podemos ver un poco la importancia que tiene la relación o el impacto, la relación que tiene el líder a la hora de crear esta cultura organizacional. En cuanto a la parte de los valores, le pregunté a los investigadores si conocían los valores que regían a la universidad y si consideraban que estos valores estaban en alineación con los que ellos consideran importantes para su desarrollo personal y profesional. Y también, bueno, las respuestas fueron variadas. Algunos nos decían que tenían más de 8 años trabajando en la organización y que no habían recibido ninguna capacitación acerca de lo que es la misión, la visión, mucho menos los valores. Entonces, pues no sabía si estaba alineado o no con lo que era la visión, y en este caso, bueno, con los valores de la universidad. Otro nos decía que sí, que lo consideraba muy importante, que los conocía, que estaba totalmente familiarizado con ellos y comulgaba con lo que se decía en ellos. Y otro nos decía que sí estaba familiarizado, que además se sentía identificado, pero que identificaba una brecha entre lo que se decía o lo que estaba escrito y lo que en realidad se llevaba a cabo en el día a día. Entonces ahí también es como interesante observar cómo son distintas las realidades de cada uno de los investigadores a pesar de estar viviendo en una misma organización. Y bueno, pues este es un poco un mapa de cómo se va conformando la cultura organizacional a partir de estos conceptos que había presentado con anterioridad. Y en cuanto a lo que es el aprendizaje organizacional y estas condiciones que planteaban desde la teoría, bueno, pues se tiene que la cultura organizacional, como lo mencionaba con anterioridad, tiene que ver con este intercambio de conocimiento entre la organización y sus miembros, y en que los miembros sean capaces de dar resultado a
dar respuesta, perdón, a los problemas que se van presentando. Tenemos que, pues, de acuerdo con los testimonios, la universidad está continuamente proporcionando cursos para sus investigadores. Sin embargo, el mismo sujeto nos decía que no siempre toman esos cursos, que incluso que se incluía en que no siempre tomaban los cursos. Y esto podría interpretarse como falta de interés de los investigadores. Sin embargo, ahondando un poco más en las respuestas, nos decía que muchas veces no es porque no tengan interés, sino porque existen o tienen que cumplir con otras actividades, como se mencionaba en lo que se espera de los investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que muchas veces tienen que cumplir también con tareas de docencia, de tutelaje e incluso de gestión. Entonces, ahí lo que se evidencia es esta falta de claridad estratégica más que de una falta de la cultura del aprendizaje. Nos queda medio minuto, Manuel. Sí, gracias. Ya para concluir, en cuanto a la percepción acerca de la tecnología y la relación con los significados, creencias y suposiciones, bueno, tenemos que en general los investigadores tienen una percepción positiva acerca de lo que es la tecnología y que esta apropiación de la cual se habla se puede evidenciar a partir de la situación que estamos viviendo, porque en un caso específico, una doctora nos decía que tomó unos cursos hace tiempo sobre edición de audio y video, que creyó en su momento que no iban a ser tan relevantes. Sin embargo, después, con todo lo que sucedió, utilizó ese conocimiento adquirido previamente para llevar a cabo y poder concluir de manera óptima, en este caso, las actividades de docencia, pero estaba trasladándolo también a lo que es el área de investigación. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación al licenciado Jesús Manuel García Ibáñez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno...